Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes, los que nos acompañan desde la cercanía, desde nuestro propio terruño, y aquellos que han llegado desde distintos lugares. Yo creo que la mejor expresión cuando uno no es local es que le digan bienvenidos. Y de corazón se lo decimos, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Esto sería prácticamente el preparto de lo que pretendemos celebrar, que es nada más y nada menos que los 90 años del natalicio de Fermín Chávez, nuestro coterráneo, historiador, poeta, político, pensador, revisionista histórico, que tenemos el honor de que haya nacido en este pueblo y que hoy lo tengamos nuevamente aquí, por supuesto, acompañándonos desde el cielo. Señor presidente municipal, nos está acompañando en la mesa conjuntamente con quien ha sido el compilador de esta obra que se presenta en el día de hoy, el señor Daniel Brión. También lo acompaña por la Biblioteca Popular Fermín Chávez, la profesora Enriqueta de Filippi. Y por supuesto, agradecemos la participación de Fabián D'Antonio, de Editorial Fabro, Mario Del Vacio, de Instituto Fermín Chávez, Mario Freire, de Instituto Fermín Chávez, Alberto Gelli Cantilo, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, José Michensi, el escultor que nos va a permitir descubrir en el día de mañana este busto a Fermín, Roberto Petrocelli, Comisión Permanente en homenaje a Facundo Quiroga, Jorge Rachid, de Ideario Artista, Marco Rosselli, del Instituto Superior, Dr. Arturo Jaureche, Ronaldo Suárez, de la agrupación Westerner, Pablo Vázquez, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y Museo Evita. También nos acompañan Enrique Manso, del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino Iberoamericano Manuel Dorrego, Eduardo Rosa, hijo de Pepe, de la Comisión de Honor Permanente a la Memoria de Pepe Rosa, Antonio Testa, del Instituto Dorrego, Oscar de Novi, del Instituto Rosa, y Fernando del Corro, del Instituto Dorrego. A todos ellos, muchísimas gracias por su acompañamiento. Tenemos adhesiones y salutaciones que nos han llegado desde distintos lugares. Una de ellas dirigida al señor presidente municipal, el contador Daniel Pavón. Adherimos a la recordación de tamaña figura como es la de Fermín Chávez, lamentando no poder concurrir a la celebración. Comisión Homenaje 9 de junio de 1956, Edgardo Mazzarotti y Rufino Méndez. Del Instituto de Investigaciones Históricas Fermín Chávez, con fecha 13 de julio. El Instituto de Investigaciones Históricas Fermín Chávez adhiere a los actos organizados en el pueblo de origen de nuestro querido amigo Fermín Chávez en conmemoración del 90 aniversario de su natalicio. Firma el señor presidente Pampa Rojas y el vicepresidente Mario Freire. Señor presidente municipal, contador Daniel Pavón, hoy recordamos al querido Fermín Chávez, un intelectual peronista más prolífico y militante comprometido que hemos tenido. Su sensibilidad y humildad lo convierte también en uno de los más queridos y entrañables amigos. Tuve oportunidad de escucharlo en innumerables conferencias de las que Fermín dictaba la militancia, en su afán de constituir un movimiento cultural que fortaleciera el proceso revolucionario. También compartimos tertulias cuando trabajábamos en el diario Mayoría de los hermanos Jocobela en los años 70. Proveniente del nacionalismo popular, se suma de inmediato a las filas del justicialismo en la primera oleada revolucionaria, convicción que no abandonará nunca hasta su muerte. En tiempos de la dictadura nunca dudó en impulsar reuniones clandestinas para la formación de cuadros militares para la resistencia peronista. Fue un militante ejemplar de lo que hoy el país necesita. Es Fermín uno de los revisionistas más importantes del pensamiento nacional, y el Instituto Dorrego lo tiene como faro
y una guía que nos acompaña necesariamente para no desviar nunca el camino. Los pensadores del campo nacional deben marchar junto a su pueblo. Abrazo fraternal a los compañeros presentes hoy en Nogoyá. Viva la patria, viva Fermín. Saludos de Víctor Ramos, presidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Hoy se cumplen 90 años del día en que Fermín Chávez, grandísimo compañero y amigo de nuestro instituto, un inmenso historiador argentino, hombre de nuestro movimiento, nació en el pueblito, Entre Ríos, e iluminó la grandeza de la patria a partir de su inteligencia y de su militancia inquebrantable. Felicitamos la iniciativa del señor presidente municipal, contador Daniel Pavón, y especialmente al compañero Daniel Brión. Un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por el libro que hoy se presenta. Queremos recordarlo a través de una estrofa que leyó en la peña de Eva Perón, refiriéndose a Evita. Eva Perón, señora, prefiere al pueblo pobre, y bajo su mirada perdemos todo orgullo. Yo hablo de ella, señora, porque también soy pueblo. Yo también formo parte de ese pueblo que es suyo. Fermín, no te olvidamos, vivís eternamente en el recuerdo de todos los argentinos que continuamos tu lucha por una patria libre, justa y soberana en una América grande. Lorenzo Pepe, secretario general. Adhesión de Mario Pacho O'Donnell. Lamento que, contrariamente a mi deseo, no estaré en Nogoyá para el homenaje de Fermín Chávez, quien fuera un modelo a imitar para quienes estamos convencidos de la necesidad de comprometernos en una batalla cultural que nos permita recuperar nuestra esencia nacional, popular, federal, iberoamericana y democrática. Felicito al señor Intendente de Nogoyá por su apoyo a la iniciativa de compañeros que bien lo conocieron personalmente, pero también de otros que comparten sus ideas y principios a través de la lectura de sus libros inspirados. También celebro la decisión y eficacia del compañero y amigo Daniel Brión en la organización de este justo homenaje. Pacho O'Donnell. De la excelentísima Cámara de Diputados de la Nación, a la Municipalidad de Nogoyá, contador Daniel Pavón. Me es grato dirigirme a usted a efectos de hacerle llegar mis saludos, lamentando no poder asistir a la conmemoración del 90 aniversario de don Fermín Chávez, por compromisos contraídos con anterioridad que me impiden estar presente en este día tan significativo para la literatura y el periodismo argentino. Asimismo, me encuentro agradecida por la invitación realizada, teniendo en cuenta que para mí es un honor celebrar un nuevo aniversario de nuestro querido Fermín, una persona tan sabia como humilde que nos enseñó con su militancia y su legado literario convicciones inquebrantables hacia un mismo camino, el proyecto nacional y popular. De esta manera aprovecho la oportunidad para acercarle un cálido y cordial abrazo. Gloria Videgaín, diputada nacional. Quiero comentarles, antes de darle la palabra al señor presidente municipal, que el compilador de esta obra, Daniel Brión, nacido en el año, ¿lo digo o no lo digo? No lo digo. Un 5 de febrero de 1952, en la localidad de Florida, partido Vicente López, provincia de Buenos Aires. Su padre Mario fue uno de los mártires de junio de 1956, asesinado en los basurales de José León Suárez, por la dictadura de Aramburu y Rojas. Ha editado los libros El presidente duerme, fusilados en junio de 1956, La generación de una causa. Como autor ocurrió en mayo, recuperando el pensamiento nacional como compilador. Quien quiera oír, que lea, aporte a los jóvenes y a las nuevas generaciones como autor. Andrés Framini, El peronismo será revolucionario o no será, como autor. En el año 2013 recibió el premio Ernesto Jauregui a la cultura por su actividad permanente en defensa de los derechos humanos. A él, por favor, un aplauso.
Con esto me debe una copa. Y quiero presentar también a José Alberto Michensi, quien ha realizado el busto que se descubrirá Dios mediante el día de mañana en nuestra queridísima Plaza Libertad. Esta obra, les comento que como antecedente del escultor, entre los principales podemos mencionar al general Juan José de San Martín en la base Antártica, General San Martín. Evita en la puerta del Estadio de La Plata, Néstor Kirchner, primer busto realizado. El general Juan José Valle colocado en la plaza de armas de la Escuela del Ejército Argentino en Campo Mayo y frente a la bóveda familiar donde descansa el héroe fusilado en junio de 1956. Monumento homenaje a los combatientes de la Guerra de Malvinas en Campana, provincia de Buenos Aires. Entre otros y muchísimas obras más, imágenes religiosas en tamaño natural, etc. Estas son las personas que también nos acompañan y por supuesto a quienes agradecemos infinitamente. Ahora sí, le damos la palabra al señor presidente municipal, el contador Daniel Pavón, para la recepción oficial. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente en nombre del gobierno municipal le quiero dar la bienvenida a quienes nos visitan de otros lugares. Realmente uno se siente honrado con tan distinguido auditorio, ¿no es cierto? Y les quiero agradecer también por haber concurrido a nuestra convocatoria para acompañarnos en este acto en homenaje a nuestro querido Fermín Chávez. Realmente como miembros o integrantes de una generación que alguna vez fuimos jóvenes por la década del 70, yo creo que con nuestro coterráneo, nuestro querido Fermín Chávez, tenemos una deuda de gratitud que de a poco, a través de estos actos, a través de distintas manifestaciones, hemos podido y vamos de a poquito saldando, aunque creo que nunca podremos llegar a compensar todo lo que nos entregó al habernos hecho partícipes en sus prédicas, en el contenido de su pensamiento, al habernos iluminado en aquella temprana edad que nosotros teníamos cuando despertamos de la adolescencia, sobre todo para hacernos conocer el contenido de su pensamiento en lo que es el revisionismo histórico, en conocer el protagonismo que realmente tuvieron algunos personajes de nuestra historia, que tal vez la historia oficial no lo cuenta como fue, pero que Fermín nos permitió iluminarnos con su prédica y conocer lo que fue realmente personajes de nuestra historia como Moreno, como Dorrego, como nuestra querida provincia, Pancho Ramírez, Artigas, López Jordán, y avanzando más en la historia del pensamiento posterior de Juan Manuel de Rosas, de Irigoyen, Perón, hasta llegar a nuestros tiempos. Yo creo que en aquel momento un poco en sus charlas, la posibilidad de participar en sus exposiciones tan claras, de su tan enorme formación intelectual, pero que él la hacía tan entendible porque siempre en sus exposiciones él la hacía en un lenguaje que todo el que lo escuchaba lo podía entender. Creo que nos permitió comprender, digamos, el contenido de nuestra historia para explicarnos por qué tenemos la realidad que actualmente tenemos, y creo que en alguna forma nos permitió abrir un pensamiento crítico, digamos, de la realidad, lo que en alguna época escribieron los historiadores y tal vez lo que hoy a través de los medios de comunicación realmente nos permite cuestionarnos o al menos dudar de lo que nos dicen, y encontrarnos a veces con otra versión de la realidad que nos cuentan. Creo que eso se lo debemos a Fermín. Nuestra generación se lo debe mucho, al menos acá en nuestro medio y creo que en todo el país, a la prédica de ese pensamiento, de ese contenido que nos brindaba nuestro querido Fermín Chávez, que finalmente nos ha hecho comprender con toda exactitud lo que es esta línea de lo que nosotros llamamos el pensamiento nacional y al cual adherimos fervorosamente. Por eso es que cuando el año pasado Daniel nos hace llegar la inquietud de esta propuesta, no dudamos ningún instante en adherir y apoyar
porque precisamente nuestra intención era conmemorar los 90 años del nacimiento de Fermín. Por eso es que lo acompañamos y por eso es que estuvimos presentes en la medida que pudiéramos en acompañar este trabajo que significó recopilar información, reunir material que estaba un poco disperso, pero que muchos de sus amigos, de los miembros de los distintos institutos que han nombrado tenían presente, pero Daniel se ocupó en reunir el material, compilarlo, clasificarlo y posteriormente transformarlo en lo que es esta su obra, que después seguramente Daniel nos va a explicar con mayor precisión. Por eso le quiero agradecer a todos los que tuvieron participación en esto, y acá yo quiero un enorme agradecimiento a nuestro amigo Cachito Schiavoni, que ha sido un motor pero sumamente importante para lograr esto. También agradecer la persona del presidente de la Cámara de Diputados, el compañero José Allende, que tampoco le dio un instante de acompañar para facilitar la edición de este libro, y de todos los funcionarios del gobierno de la provincia que también nos acompañaron, a nuestro Consejo Deliberante, que también mediante ordenanza aprobó la realización de esta obra. También le estoy enormemente agradecido, lo mismo que a mi equipo de funcionarios que nos acompañaron para poder lograr este homenaje en este momento, en esta época histórica que comienza hoy, como decía Camilo, y que culminará mañana con la inauguración del busto de Fermín Chávez en nuestra Plaza Libertad, al lado de su gran amigo que fue el profesor Juan José Antonio Segura, coincidente mucho en el pensamiento, y que también era una persona que en la época de la secundaria, en esas charlas informales, a veces copa de por medio, pero que también nos iluminaba parte de nuestro pensamiento cuando nosotros lo que entendíamos era lo que aprendíamos de los libros, del texto. Pero en esas charlas informales también el profesor Segura estaba en la misma prédica enseñando sobre todo quiénes eran los protagonistas de la historia de nuestro tiempo, en aquel momento acá en la provincia de Entre Ríos. Por eso que quiero agradecerle a todos los que participaron y que nos permitieron hacer todo esto. Y bueno, simplemente eso, mi agradecimiento, y desearles a todos los que nos acompañan y que se han tomado la molestia en un día como el de hoy en trasladarse hasta Nogoyá para participar de este encuentro. Les agradezco enormemente y espero que disfruten su estadía en Nogoyá. Muchas gracias. Seguidamente le cedemos la palabra precisamente al compilador de esta obra que se presenta en el día de hoy, Daniel Brión, para que se explaye en cuanto a la obra en sí. Bueno, gracias. Primero, gracias a todos los integrantes de todos los institutos nacionales de historia, de revisionismo histórico, las diferentes organizaciones no gubernamentales, agrupaciones. Lamentablemente, me acabo de enterar en el hotel, otra persona que venía con nosotros, Pepe Muñoz Aspiri, llegó media hora tarde y ya nos habíamos ido, así que se quedó, dice, no sabía que eran tan puntuales ustedes, así que se quedó en Buenos Aires esperando. También acá hay una foto que Fermín le dedica personalmente al Pepe cuando escribe. La intercalé yo a raíz de un poema que le dedica al padre de Pepe Fermín. Bueno, a todos. La idea del año pasado, cuando estábamos con Daniel y con Cacho, yo no pude venir porque estaba enfermo cuando fueron los 89 años, pero los 90 años del nacimiento de una persona sucede una sola vez. No hay dos oportunidades para conmemorar los 90 años. Y esto de conmemorar estas fechas redondas, los 90 años, los 100 años, los 50 años, es realmente importante, porque son hitos que van marcando algo en nuestras vidas y en nuestra historia. Y en el caso de Fermín, 90 años de su nacimiento es un motivo de festejo y de añoranza, porque estábamos acostumbrados normalmente
nosotros, la mayoría de nuestro pueblo, a conmemorar los fallecimientos, las muertes. ¿Cuánto más agradable es conmemorar el día en que nacieron? Que alegraron la vida con su nacimiento y que gracias a ese nacimiento le dieron la sabiduría de su inteligencia y de su pensamiento a todos los que convivieron con él y a los que luego tuvieron la oportunidad de continuar leyendo. Modificaron la historia a partir del hecho de su nacimiento. Y entonces hablamos con Cacho y Cacho enseguida lo llamó a Daniel y Daniel dice, pero ¿cómo? Arranquemos con esto. Y bueno, desde el año pasado empezamos a armar juntos, como dice él, con el apoyo del Consejo Deliberante, declarando que era muy importante esto, declarar oficialmente que la municipalidad del pueblo de Nogoyá organizaba la conmemoración de los 90 años del nacimiento de este compueblano tan querido y tan homenajeado y tan respetado por todos nosotros. Porque estas conmemoraciones no tienen dueños, los dueños son los homenajeados, no son los que venimos a hacerles los homenajes. Ninguno de nosotros en particular es dueño de esta conmemoración. El único dueño de esta conmemoración es Fermín Chávez y la memoria de Fermín Chávez, que es lo que venimos a reivindicar. Si no, nos serviría que viniéramos a reivindicar su memoria y no aplicáramos su pensamiento. Y su pensamiento era el pensamiento que aprendió en su militancia. Todos juntos, todos con todos, para todos. Así aprendimos a trabajar, creo, todos los que estamos acá en nuestra militancia. Y esto es lo que nos movió. Y entonces empezamos a juntar diferentes materiales. Tengo la suerte de tener un maestro con vida, ya con 94 años, que es José María Castiñeira de Dios, con el cual nos reunimos 2 veces por mes y trata de sacarme lo burro que me queda y enseñarme cosas de la historia y cómo poder expresarlas en palabras. Y le expliqué a José María la idea que tenía. Entonces me dice, espere un momentito, pero está chiquitito, ¿no? Y se va caminando con su pipa infaltable, que siempre la lleva a la boca, y vuelve con una caja, ¿no? Me la pone arriba de la mesa y me dice, lléveselo. ¿Y qué es esto? De todo es esto. Por eso he respetado que muchas cosas van a ver que tienen el sello Biblioteca José María Castiñeira de Dios, porque él es tan ordenado que le pone un sello a todos los papeles que tiene ordenado en su biblioteca, los tiene ordenados por autor, por año, por tiempo, bueno. Y me dio la caja completa de todo lo que tenía de Fermín. Esas tarjetas que mandaba para Navidad, esos boletines de Fermín con agua caliente y agua hirviendo, la morcona, los boletines que hacía en hoja A4, los hacía imprimir a mimeógrafo, después lo doblaba al medio, lo metía en el sobre y se lo mandaba a 30 o 40 amigos, y no lo leía más que esos 30 o 40 amigos, o se lo daba en la mano. Y entonces, de todo eso que me dio, lo comenté con Cacho y con Daniel y digo, mire, yo me voy a poner primero a organizar cronológicamente esto, después por tema, buscar de alguna manera de ordenarlo de alguna manera, si por poemas, están dedicados a quién, por qué, por año, por fecha, y así empecé a compilar todo este tema, ¿no? En noviembre, septiembre del año pasado. Y de golpe, un día me encuentro con Fabián, hablando de otra idea, de otro libro que tenía en la cabeza poder escribir, y le comento esta aventura que habíamos emprendido, y le digo, ¿te gustaría hacer un libro así, así? Y por eso también quiero explicar por qué está Fabián sentado acá. No es solo el editor de este libro, es generoso. Y me dijo, Daniel, yo tengo un borrador de Fermín, de un libro que nunca se editó, que se llama Las letras en tiempos de Rosa, tipeado en Olivetti por Fermín y con las correcciones en el margen anotadas con virome y con la letra de Fermín, que yo las dejé en muchas de las cosas que están escaneadas para que se vea su propia corrección. Y ese libro era un libro importantísimo donde estudia la poesía, las letras, como bien él le pone como título, en el 1870, durante el gobierno de Rosa, cómo, entre comillas, se puteaban entre unitarios y federales
en versos escritos desde diarios de Montevideo o diarios de Buenos Aires, o entre Interior y Buenos Aires, todos esos poemas heroicos donde contaban la vuelta de Obligado, las derrotas en distintas campañas de Rosa. Hay uno que es imperdible donde compara, Fermín recopila un escrito de Marco Sastre de 1870, a mí me atrapó, me comió la cabeza, que se llama El camoatí, que es nuestra avispa, y la abeja europea. Y termina asociando la conducta de la abeja europea con la conducta del camoatí en cuanto a su constitución social en la colmena, tan maravillosamente que la termina asemejando a lo que son los pueblos, en su idiosincrasia europea y en nuestra idiosincrasia criolla. Maravilloso. Y me dice, te lo doy, agregalo a lo que estás haciendo. Por eso el libro tiene dos partes. Una primera parte que es este libro, que fue realmente dificultoso escribir, porque uno que tiene la mente pequeña no recuerda que en aquella época hay términos y formas de hablar y expresiones ortográficas que eran absolutamente diferentes a como son hoy. Entonces, con estas computadoras que tenemos, aunque me cambiaban las palabras pensando que eran errores, tenía que revisar 40 veces cada vez que escribía una palabra, porque yo la escribía como correspondía a 1870 y la computadora, trácate, me la ponía como error y la cambiaba automáticamente. Así que un trabajo bastante importante de autocorrección y luego de pedirle a mi mujer con su santa paciencia de que me releyera todo con otra óptica que no fuera la mía, porque mis ojos ya estaban gastados de leer 20 veces lo que estaba escribiendo. Pero fue una manera como si fuera en un laboratorio de diseccionar la piel y meterme. Yo me sentía metido adentro de la piel de Fermín cuando estaba haciendo esta compilación, porque estaba escribiendo letra por letra este libro que Fabián me dio y sentía que estaba reproduciendo para que trascienda a ese borrador algo que él había escrito con la intención de esa trascendencia. Por eso me sentí tan bien cuando me sentí tan apoyado por Daniel, tan apoyado por Cacho, por la legislatura, por el Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados, que decidieron invertir en lanzarnos en esta aventura y hacerlo. Y después de que se hizo el 89 aniversario del año pasado, quedó picando una frase que a mí, las frases que quedan picando, me gusta hacer como Mascherano, paro en el piso y la trato de llevar para adelante, que era lo del gusto, que para los 90 años había que poner un gusto de Fermín. Y yo le tengo un gran respeto a Michensi, no lo veo desde acá donde está Michensi. Allá está, siempre se pone último. Adelante para que te vea la gente quién son. Este es Michensi en esta época. Conozco a Michensi hace años, vale la pena decirlo porque han nombrado varias de sus obras. Todos habrán escuchado que el busto del general San Martín de la base antártica del ejército lo hizo él, de la base antártica general San Martín. Lo que no saben, que yo les voy a decir, es que se lo pidió la dictadura cuando iban a llevar el busto de San Martín a la Antártida para que lo hiciera. Y él se los hizo. Pero dentro del busto de San Martín que hay en la base antártica, hay un busto de Eva Perón, como alma de ese busto de San Martín. Y él trabajó todo el busto de San Martín sobre el busto de Eva Perón. Cosa de que tenía que se fracturara ese busto que da de vista en Antártida. Y bueno, y Michensi me hizo, cuando le pedimos el busto del general Valle, y donó tan generosamente uno para la bóveda y otro para el Campo de Mayo, pero no solo eso, donó algo que no muchos maestros escultores donan, que es el original que él trabajó, en el cual después hizo el molde para poder hacer esos bustos, que hoy se encuentra en la Casa de la Memoria y de la Resistencia Nono Lizazo, en Florida, que es el lugar donde se militó tanta gente luchando contra las dictaduras. Justamente en uno de esos salones se encuentra el original del molde que él hizo del general Valle. Y se lo dije,
y no tenía mucho tiempo para lo que debería hacer. Entonces, como es tan habilidoso el tipo, lo trabajó con sus manos directamente en el cemento sin molde. Ese busto está hecho directamente sobre el cemento trabajado sin molde, que es mucho más difícil que hacerlo en un molde, corregirlo y después volcarlo. Y el tema de los anteojos, que todos los escultores no quieren hacer, ni busto, ni estatua, ni nada, van a ver que no hay con anteojos. Es muy difícil ver un busto o una estatua, porque los escultores no le quieren hacer anteojos porque dicen que estropea la obra, queda feo el olor de material. Y finalmente encontró la manera de hacerlos en hierro para después ponerlos en el busto, porque Fermín sin anteojos no era Fermín. Entonces, hasta eso lo fuimos haciendo. ¿Y cómo lo hicimos? Lo del busto. Como lo hubiera hecho Fermín. No le pedimos al intendente, ni a Cacho, por el Partido Justicialista, ni a nadie que pusiera la plata, ni a ningún instituto. Mandamos un correo donde decía pasando la gorra, y donde cada uno, sin importar cuánto pudiera ni cuándo pudiera, en mi caja de ahorro depositaba lo que podía. Y así se fueron juntando el dinero que era necesario para poder pagar esta obra, porque todo artista tiene un precio por lo que hace también. Y gracias a la contribución generosa de cada uno de los que están acá y de los que no están, pero que figuran en la placa que está debajo del busto, hoy tenemos el busto en la plaza. Y ese es un trabajo militante. Y eso es homenajear a Fermín en los 90 años, devolverle lo que Fermín decía: todas las formas de historia son militantes. Estamos haciendo historia con esta conmemoración de los 90 años, porque estamos respetando su pensamiento de unidad y de hacerlo juntos y trabajar juntos, porque el único héroe válido es el héroe en grupo, no el héroe individual. Todos los que se cortan solos terminan mal. Lo único que vence al tiempo es la organización, nos enseñó alguien que sabía más que nosotros. Los que se cortan solos siempre terminan mal. En algún momento se puede engañar a uno todo el tiempo, se puede engañar a muchos partes del tiempo. Lo que no se puede hacer es engañar a todos todo el tiempo. Siempre algo pasa. Y de esta manera hicimos el homenaje, hicimos el libro, hicimos el busto y hoy estamos acá, homenajeando a Fermín. Yo quiero leer simplemente un pensamiento que lo tengo marcado acá, que él reflejaba, era a veces tan esquemático y puntilloso, en 3 renglones que definía su personalidad, ¿no? Y él escribió algo que se lo dedicó a Tona y se llama 3 imposibles. Está acá, y está corregido de su puño y letra porque no le gustó cuando escribió la Virgen, entonces tachó Virgen y puso Sagrada Familia por una fecha. Y dice: 3 imposibles. Barrer contra el viento de la historia, parar el alba con la espada, mirar impasible la Sagrada Familia del pajarito de Bartolomé Murillo. Y ahí se paró. Pero después se ve que se acordó que le faltaba uno y puso otro imposible. Y una frase sola: nadie puede servir a 2 señores. Esto creo que no hace falta explicar más. Gracias a todos, gracias por el apoyo. Y he querido informarles un detalle. Acá abajo, y por pedido del intendente, para que quede claro, dice: ejemplar sin valor comercial, queda prohibida su venta. Este libro no es para venderlo, es para difundir el pensamiento de Fermín Chávez, entregándolo de mano en mano. Gracias a todos. Muy bien. Aprovechamos la oportunidad para solicitarle a la profesora de Felipe, por favor, una palabra en nombre de la Biblioteca Popular Fermín Chávez. No soy profesora, soy docente. De la época de los años. Yo que lo conocí de toda la vida a Fermín Chávez, porque era amigo de la familia de mi padre, de las viejas, digamos. Voy a repetir lo que dijo mi hermana el otro día, lamentablemente no está acá, que Fermín era un hombre del Renacimiento. ¿Por qué era un hombre del Renacimiento? Por el inmenso saber que tenía y lo trasladaba
sabía, dominaba el habla de los gauchos, el habla de los paisanos, y esa habla de los paisanos, que es lo que dice Febrione, la trasladaba al habla culta, al lenguaje culto, y también la trasladaba al latín, porque él dominaba el latín, dominaba el origen de las palabras, sabía muy bien cuál era, de dónde procedía cada palabra, tiene un nombre, ¿cómo que se llama? La etimología, gracias. La etimología de las palabras la dominaba, entonces sabía cómo se podía usar cada palabra de acuerdo a la situación. Es cierto que era un hombre del Renacimiento, y yo quiero decir otra cosa. Fermín tenía la generosidad de los agradecidos y la humildad de los sabios. El que es sabio es muy humilde. Él nunca, yo en todas oportunidades le pedí que se hiciera presente en la escuela donde yo era la directora, escuela de campo, de camino de tierra, a 4 leguas del pueblito del lugar donde él había nacido, y las 2 veces fue sin ningún problema y con una muy buena disposición. Una persona que, no sé, a lo mejor otro hubiera dicho, no, yo no voy, por supuesto, sin viáticos, sin nada. Yo creo que él venía hasta acá y Mercedes, mi hermana, lo llevaba allá donde todo, no sé cómo era la historia. Una vez llegó de Paraná, ya no me acuerdo, pero nunca, ni a nosotros se nos ocurrió tampoco ofrecerle dinero, ni viático, ni nada. Por eso digo que él tenía la humildad de los agradecidos, porque él tenía un eterno agradecimiento con Fray Reginaldo de la Cruz Aldaña Retamal, que era el que lo había llevado, lo había hecho educar, lo había instruido. Por supuesto que Fermín aportó su enorme inteligencia, su buena voluntad, su capacidad, y él nunca se olvidó de dónde había salido. Por eso digo que la generosidad, cuando uno es el agradecido, reconoce a quién le debe el agradecimiento y lo hace público, lo hace extensivo, y eso fue lo que hizo Fermín. Y la humildad de los sabios, él era realmente un sabio, al cual yo encontré un día de verano con una tierra, una polvareda de esa que no se veía, había que seguir, manejar a la buena de Dios, que uno no sabía si iba atrás de un camión de una cosechadora o de qué, y Fermín paseaba en el camino del pueblito. 3 de la tarde, enero, paseaba, paseaba en el camino del pueblito. Esa misma humildad era la que le permitía a él, cada vez que venía al pueblito, vivía en la casa de sus hermanas de leche, que eran las hermanas Amarillo. Era una gente muy humilde, muy humilde. Yo conocí la casa donde vivían ellas, totalmente precaria, y ahí se quedaba Fermín 4, 5, 6 días, lo que él tuviera ganas y se quisiera quedar. Esa es la semblanza del Fermín Chávez que yo conocí. No quiero cerrar esto sin permitirme leer la última estrofa de una poesía que encontré en la página 9 y 10, de Fermín precisamente. Y la última estrofa dice lo siguiente: quiero volver al pueblo y sus creencias, quiero entrar en el cuarto oscurecido, donde siempre se abrazan los amantes, quiero lavar mi luz cada día, quiero entrar a la tierra, este es mi camino. Que tengan una feliz jornada. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, entonces, le pedimos a Fabián Antonio. No estaba, lo lamento, yo solamente sigo el guión. Fabián, perdón, pero realmente me pareció un gesto de como decía la maestra, de gratitud, decirle que venga, porque el desprendimiento que tuvo no es común, más sobre todo en un editor que podría haber editado solo, ¿no? Esa parte no. Así que gracias. Bueno, la verdad que agradezco yo profundamente porque no estaba previsto, pero aprovecho,
justamente para agradecer públicamente a Daniel Rion, a Daniel Pavón, a la maestra y sobre todo a Cacho Schiavoni, que siempre confía en esta editorial, que tiene mucho que ver con Fermín Chávez. Realmente, yo, si me permiten, quiero contar dos cositas, que es muy importante porque la editorial nació con Fermín. Antes que eso, dos cositas más, nos acompaña también, que quizás también por una cuestión, no estaba anotado, el corto Cane para acá de Rosario con su mujer, así que gracias a ella. Y dijo también el tema de, yo también, por las dudas, el tema de la grafía original, porque es muy importante, quizás Daniel lo contó, pero si hay algún errorcito, pido disculpas, pero es el tema de la grafía original que a veces es difícil de evaluar eso. Miren, en el año 1975, la editorial no existía, por supuesto. Mi padre era librero, mi padre vendía libros y era gerente de una editorial que tenía un stand en la Feria del Libro. La Feria del Libro se hizo en esta última etapa, la primera Feria del Libro en el año 1975. Y yo tenía 10 años en ese año y participaba con mi padre, porque me llevaba siempre a las cobranzas, a las ventas, y yo libro siempre desde chiquito ando ahí husmeando en la biblioteca. Y tuve la suerte en ese año 1975 de participar de 2 charlas en el stand donde estaba mi padre. Una de ellas la dio Pepe Rosa y otra la dio Fermín Chávez. Y en esa charla que dio Fermín Chávez, yo escuché hablar por primera vez del pensamiento nacional. Yo tenía 10 años, me quedó eso del pensamiento nacional dando vueltas por la cabeza. Después, un poquito más grande, con 14, 15 años, ya ayudaba a mi padre en el stand a vender, y estaba la historia argentina de Pepe Rosa, los libros de Fermín con la tapa marrón firmado Juan Domingo Perón, esos libros en épocas difíciles, porque ya en plena dictadura era muy difícil vender libros del pensamiento nacional, sobre todo del peronismo, y con mi padre, yo una vez lo veía a mi papá meterse adentro del cuartito del stand con un cliente, ¿no? Digo, ¿qué hace este tipo dentro del stand con un cliente en un cuartito? Claro, después me contaba que para firmar la solicitud de los libros de Perón, como estaban prohibidos vender, lo hacían un poco a escondidas. Entonces vendíamos otros enciclopedias como escudo, pero el libro del pensamiento nacional se vendía en épocas muy difíciles. Les quiero contar todo esto como antecedente, porque después, bueno, la vida me llevó por otros lados, y en el año 2002 fundamos la editorial Fabro junto con otro compañero, Roberto Vilches, que lamentablemente no está en el cielo. Y cuando se nos ocurrió fundar la editorial Fabro, dijimos, bueno, pero necesitamos a alguien medianamente conocido en el ambiente, porque arrancar así es muy difícil. Entonces, Roberto Vilches, que era muy amigo de Fermín, lo fuimos a ver a Fermín para que nos dirigiera las 2 primeras obras, y así fue. Salimos con un diccionario histórico y una reseña que está en la biblioteca de aquí, dirigidas por Fermín y con un grupo de compañeros, entre ellos Enrique Manso, que está aquí presente, y ahí arrancamos. Pero lo más importante, que es donde yo después até ese pensamiento nacional de 1975 con el presente, es que durante un periodo nosotros trabajamos en esos diccionarios, de 2002 hasta el 2005 que se presentó. Fueron 3 años de ardua labor. Tuvimos muchas charlas con Fermín, almuerzos de trabajo, y un día yo le pregunté a Fermín, le digo, Fermín, ¿cómo puede ser que usted con semejante obra, semejante ser intelectual, con toda su sabiduría, esté medio oculto, no le den pelota? Le dije, sinceramente. Y él me dijo, Fermín, ustedes lo conocen, una persona que hablaba poco, estábamos comiendo ahí en la calle Chacabuco, ¿no? ¿De qué era? Ahí del uruguayo. Chacabuco, comiendo, y me dijo, estoy prohibido. 2 palabras me dijo, estoy prohibido. Y entonces ese momento, para mí fue un momento clave, y dije, esta editorial tiene que ser la editorial que reivindique todos aquellos autores nacionales y populares que la historia oficial ha ocultado deliberadamente. Con lo cual, la edición de Fabro está abocada al pensamiento nacional de hace 12 años, y agradezco profundamente, sinceramente, a todos los compañeros, porque la editorial arrancó con Fermín, pero acá tenemos a Enrique Manson, a Rachid, a Pablo Vázquez, bueno, Pepe Rosa, por supuesto, el compañero de Rosa,
de esta, de no, digo, en todos los compañeros que creen en la editorial y que hacen que la editorial crezca y sea cada vez más profunda. Así que gracias Fermín, gracias Nouya por todo el apoyo que nos dan. Muchas gracias. Y como soy de ratas, en realidad, cometiendo olvido, le quiero agradecer también a Enrique Manson, porque también Enrique Manson se apareció una tarde en casa con otra carpeta, también de documentos inéditos de Fermín, que ustedes van a ver en el libro, que muchos dicen material aportado por Enrique Manson, así que Enrique, gracias por la generosidad. No sé si te lo voy a devolver todavía. Bien, esto es casi como una película con final abierto, digamos, no termina nunca, volvemos el año que viene y continuamos con lo que habíamos empezado anteriormente. Pero sigue mañana. Sigue mañana, por supuesto, pero aprovechando, como no existe el azar en realidad, toda cuestión tiene una razón de ser, quiero pedirle a José Saldaña que me explique qué hacemos con este semejante mortero acá adelante. José, ¿lo podría hacer? Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada yo quiero comentar algunas cosas porque quién es José Saldaña. Bueno, trabajo en esta biblioteca. Tengo el orgullo y el honor de trabajar en la primera biblioteca del país que se llama Fermín Chávez. Y también es preciso, tal vez uno no sea académico ni historiador, pero uno es un colaborador y ha tenido enseñanza. Por ejemplo, Fermín Chávez, en su formación cristiana, hacía uso de esa generosidad que decía: lo que tengo te lo doy. Le compartía generosamente, a manos abiertas, fundamentalmente a aquellos que más necesitaban ese conocimiento, a los más humildes, a los que no tenían acceso a las cosas. Él iba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Era un permanente dador de conocimiento. Entonces, por ahí, bueno, trabajar en una biblioteca que se llama Fermín Chávez es un orgullo. Y entonces uno, volviendo a la formación cristiana, uno puede decir que uno desde este lugar debe santificar la dignidad del trabajo. Y no es en vano. Esta biblioteca se llama Fermín Chávez y el homenaje que hace esta biblioteca todos los días del año es precisamente el legado que dejó Fermín Chávez: aportar a la gente, al pueblo, todo el conocimiento. Por eso esta es una biblioteca de puertas abiertas que trabaja todos los días, y el acierto de la comisión que presidió en aquel momento y que ahora tiene su continuidad de haberle puesto el nombre de Fermín Chávez es realmente un acierto y uno se siente orgulloso de eso. Y en cuanto a las colaboraciones, uno también es un encontrador de cosas. Una vez ha colaborado con muchas cosas, entonces uno tiene la suerte de ser un poco como Palermo, el jugador de Boca, que era fiero para jugar al fútbol, pero estaba en el lugar indicado y cabeceaba ese gol y se convirtió en goleador. Entonces, por ahí yo tengo la suerte de ser un encontrador de cosas y aportar también en esas cosas. Cuando estábamos ayer con la comisión haciendo el trabajo, la ordenanza, ¿no?, y toda la cuestión, la señora del pueblo dice: de Fermín Chávez, mire, usted sabe que en mi casa hay un mortero que era de Manuel Amarillo. ¿Cómo? Sí, porque Manuel Amarillo trabajó en su casa y Manuel Amarillo, como toda buena persona de estos lugares, quería ser agradecida, ¿cierto? Bueno, era un médico de este lugar. Ella quería ser agradecida. ¿Y qué le entregó Manuela? ¿Qué le regaló? La cosa más linda que le puede regalar un ser humano a otro, lo que ella produce, lo que más caro. En este caso, le regaló un mortero. ¿Cierto? Muy significativo, muy de nuestra gente. Una herramienta de trabajo, lo que producía el alimento. Entonces, es un gesto de nuestra gente, de un gesto de la gente que se crió con Fermín. Seguramente, Fermín, cuando chico, también habrá machacado maíz en este mortero. Seguramente. Entonces, es un encontrador. Entonces, esto es un símbolo también, es un aporte para todos ustedes también. Por eso está este mortero acá. Y le agradecemos eternamente a la señora que muy orgullosa permitió que lo exhibamos, que lo tengamos. Y bueno, esto también seguramente Fermín Chávez en su infancia, cuando habrá estado por allá, habrá
Pisao Mai Takashima. De no parecer una cosa nueva, creo que aquí finalizamos efectivamente esta convocatoria. Muchísimas gracias. Los libros, por supuesto. Sí. Señor Presidente Municipal, autoridades del Ejecutivo Municipal, autoridades de las Fuerzas de Seguridad de la ciudad de Nogoyá, invitados especiales, al público en general, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. Ayer, cuando comenzaba la presentación del libro de material inédito de Fermín Chávez, decíamos en su inicio que estábamos prácticamente en el preparto de nuestro Fermín Chávez. Así que, como es un día de suma alegría y en este natalicio vamos a estar haciendo el descubrimiento correspondiente del busto, merecido busto en esta Plaza Libertad de la ciudad de Nogoyá, iniciamos las actividades con la entonación del himno nacional argentino, acompañado por la banda de música municipal.
Seguidamente invitamos al señor presidente municipal, a los representantes de los distintos institutos que nos acompañan en el día de hoy, a hacer el descubrimiento correspondiente de este busto realizado por José Alberto Machensi y que representa nada más y nada menos que la imagen y el recuerdo de Fermín Chávez en la ciudad. Por favor, nos acercamos al descubrimiento. Representantes de los distintos institutos históricos y de revisionismo de la República Argentina están invitados a participar también. Aprovechamos la cercanía con el busto y le pedimos también realizar el descubrimiento de la placa donde se encuentra la nómina de todos los participantes y colaboradores para que esto pudiera ser una realidad. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentarle a aquellos que no pudieron por alguna razón compartir con nosotros el día de ayer. Este busto fue realizado con el aporte de distintas personas e instituciones que voluntariamente fueron dejando en una cuenta el dinero necesario para poder realizar la obra correspondiente y que nuestra localidad pudiera disfrutar de ahora en más de la presencia del busto de Fermín Chávez en la plaza. Ahora sí, solicitamos la colaboración del Padre Páez, por favor, para la bendición correspondiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que, uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo. Y ahora voy a hacer la oración de bendición. Dios todopoderoso y eterno, que sometiste al hombre el mundo creado, para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad. Dígnate atender a nuestras súplicas, con las cuales imploramos tu bendición sobre este monumento que nos representa a Fermín Chávez, un ciudadano ilustre de nuestra ciudad, para que siempre te reconozcamos a ti como el bien supremo y amemos a los hermanos con sincero corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desciendan sobre este monumento a Fermín Chávez y permanezca para siempre. Amén. Los invito a rezar juntos un Padre Nuestro. Vamos a pedir por él, por su eterno descanso. Mientras hagamos esta oración que nos enseñó Jesús, yo voy a rociar con agua bendita este lugar. Padre nuestro,
caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre todos los aquí presentes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al Padre Páez la bendición correspondiente al busto de Fermín Chávez, y le cabe la responsabilidad al señor presidente municipal. Le hacemos entrega a él para que deposite a los pies del busto la ofrenda floral. A continuación, convocamos al señor Coordinador de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Nogoyá, el señor Guillermo Insaurralde, a dirigir unas palabras por el acto conmemorativo. A ese micrófono, por favor, Guillermo. ¿En este? Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que para la ciudad de Nogoyá es un orgullo poder contar hoy, 13 de julio, en los 90 años del natalicio de Fermín Chávez, con un busto en la Plaza Libertad, y qué mejor que esté al lado de su amigo Juan José Antonio Segura y de Evita, a quien Fermín apreciaba, era su amigo y conocía muchísimo, y es quien más sabe de la historia de Evita en nuestro país. Quizás no sea yo la persona con más méritos o conocimientos intelectuales como para hablar de Fermín, de su obra o de lo que representó Fermín para nuestra ciudad, ya que desde el año 2006 que estamos al frente de la Coordinación de Cultura, justamente el año en que Fermín se nos iba. Nosotros, yo asumí en febrero y en mayo partió. Pero bueno, lo recordamos a Fermín porque estuvo en nuestra ciudad en muchas oportunidades, quizás no tantas en las que hubiéramos querido que estuviera, realizando disertaciones y presentaciones allá por los años 80, cuando regresó la democracia y en el gobierno municipal triunfó el peronismo. Junto con unos compañeros los pudimos traer y estuvo con el profesor Segura. También luego realizó un homenaje al profesor Segura al cumplirse el aniversario de su fallecimiento. Y recuerdo haber caminado alguna vez con Fermín por esta plaza y por estos espacios, hablando de lo que era la antigua casa del profesor Segura, que se encuentra acá al este, para el lado del arroyo Nogoyá, y que él lamentaba de que esa casa se hubiera destruido. Y así él dejó muchos recuerdos, y como les decía, quizás no lo conocí mucho, pero sí es materia de consulta permanente para cada una de las situaciones y las actividades políticas que se desarrollan, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra provincia, en nuestro pueblo, en nuestra nación, porque él nos ha dejado una inmensa calidad y cantidad de letras de la cual nosotros podemos nutrirnos, y agradecemos. Siempre somos unos agradecidos y creemos que Fermín siempre ha regresado a nuestra ciudad desde sus libros, desde sus letras, desde su prosa, de su historia y de su poesía. Ha regresado a su ciudad a dar disertaciones. Él falleció en Buenos Aires, regresó a Nogoyá en el año 2008
cuando muchos compañeros, los que están hoy acá presentes, lo pudimos acompañar por un trabajo importante que se hizo en esa oportunidad para que pueda Fermín descansar en el pueblito. Simplemente eso, agradecer a todos la presencia y que mejor ver las caras que vemos hoy acá y quién más nos puede convocar que no sea Fermín Chávez. Muchas gracias. Por supuesto, como corresponde a todas nuestras organizaciones, son final abierto, así que no usaremos un orden de precedencia específico, simplemente vamos a ir convocando, por ejemplo, un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, para que nos dirija la palabra. El Instituto Juan Manuel de Rosas se adhiere con emoción a este acto y agradece a Nogoyá por haberlo traído a Fermín. Hoy reposa en el pueblito y hoy tenemos su busto aquí en la Plaza Libertad. Por eso queremos agradecer al señor presidente municipal, al contador Daniel Pavón y al doctor Facundo Schiavoni, que también tanto ha trabajado por traernos a Fermín. Fermín fue un gran historiador revisionista y por eso siempre estuvo relacionado con el Instituto Juan Manuel de Rosas, aquel viejo instituto fundado en 1938, que comenzó a seguir aquellas primeras obras de Adolfo Saldías, de Vicente Quesada, los primeros que empezaron a ver realmente cómo había sido la verdadera historia de nuestra patria. Y por eso Fermín siempre estuvo junto a nosotros. Fue nuestro maestro, nuestro amigo, fue vicepresidente del instituto durante muchos años y finalmente nuestro presidente honorario. Y estuvo en los momentos difíciles del instituto, en los momentos en que hablar de Rosas era realmente políticamente incorrecto, en los momentos en que revisar la historia traía problemas, y Fermín siempre estuvo presente. En los tiempos de José María Rosa, en los tiempos de Alberto Contreras, cuando el instituto se reunía en el Café Tortoni porque no podía públicamente funcionar. Por eso lo recordamos a Fermín con esa sencillez, esa humildad, ese conocimiento, ese autor de tantas obras trascendentes en nuestra historia. Realmente para nosotros es un gran orgullo que Fermín haya pertenecido a nuestro instituto y también es un gran orgullo que haya vuelto a su Nogoyá querido y realmente que hoy podamos tener este busto tan lindo que yo quiero felicitar muy especialmente al escultor y a todos los que han contribuido en esto, entre ellos a Daniel Brión, que ha sido un poco el que ha empujado siempre desde Buenos Aires por este reconocimiento a nuestro querido Fermín Chávez. Gracias.
Continuamos en nuestra convocatoria. En este caso, le pedimos una reflexión al Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego. Uno de sus representantes, por favor. Muy bien, acá estamos. Eduardo Rosa. Bueno, son muchos los recuerdos. Es decir, que en este momento recordar a Fermín te trae una especie de cine a la cabeza. Ese Fermín que alguna vez lo fuimos a buscar a su casa en la calle Chile, lo fui a buscar, y había demasiado tiempo. Yo creí que Fermín me estaba esperando en la puerta, porque era así, era un tipo muy inquieto, y había tiempo. Entonces empezamos a caminar por San Telmo, y Fermín me mostraba quién vivía en cada casa, los saludaban los porteros. Como había tiempo, digo, tomamos un café, Fermín. Entonces entramos a un bolichito que era un garage con 4 mesas, en donde había un dibujo de Fermín, no un dibujo hecho por Fermín, sino una cara de Fermín, hecha por algún artista de la zona. Y ese hombrecito en alpargatas, porque no se sacaba las alpargatas, era parte del siglo XIX. Llamaba la atención de que hubiera autos en San Telmo en ese momento. Entonces me estaba haciendo pasear por el siglo XIX. Llegamos, me acuerdo, que a inaugurar una biblioteca con el nombre Fermín Chávez. Y me quedé pensando en ese personaje y qué podía decir yo de él. No podía decir mucho. Una de las cosas que me acordé en misa es que él estuvo cuando mi padre cumplió 80 años y escribió un larguísimo verso que hablaba del paisano Fermín. Le hacía un verso al paisano Pepe de la Catedral al Norte. Eran muy amigos, tanto así que compartían no un seudónimo, compartían un documento falso. En aquella época era muy importante tener un documento falso, era la posibilidad de poder escaparse del país, y el documento falso era casualmente entrerriano. No es casual que Fermín haya nacido en Entre Ríos, en la provincia más federal. Y después me quedé pensando en ese Fermín que sorprendía, que nos sorprendía a todos. Me acuerdo haber dado una charla sobre Fermín en un sitio donde dábamos charlas todas las semanas. Me tocó a mí hablar sobre Fermín y había encontrado unas revistas del Instituto Rosas en donde Fermín estaba hablando de instrumentos musicales. Digo, hasta música sabía. Y alguien me dijo, no solamente sabía música, tocaba. ¿Cómo tocaba? Sí, estábamos en la puerta de un boliche de San Telmo y apareció y pasó caminando Fermín y preguntó qué pasaba. Le dijimos que había un recital de folclore. Qué interesante, ya vuelvo. Y al rato volvió con un charango. Y lo dejaron pasar, entró, quiso tocar y tocó, y nadie entendía que tocaba. Fermín Chávez estaba tocando Bach en charango. Era muy de él hacer esas cosas. Como era muy de él, ante el concepto general de que el peronismo era alpargatas y libros no, publicar la marcha peronista en latín, Pueri Peronisti. Estaba mostrando que no era que no teníamos cultura, es que ellos no alcanzaban a la cultura nuestra, que era distinto, ¿no? Ese Fermín, anoche nos acordábamos, ese Fermín que en política, en un momento un poco asiago de nuestra política, saca la agrupación peronista Juan de Austria. Ya se van a dar cuenta en qué momento aparece la agrupación. Juan de Austria era aquel que en Lepanto luchó contra los turcos. Y él saca, y nadie se dio cuenta que es lo que había hecho el bromista pero era un bromista intelectual. Bueno, era un hombre, ese tipo de humor solamente se da en las inteligencias superiores. Por eso
me encanta que su pueblo natal, al cual él quería mucho, y él siempre hablaba de esto, de este pueblo, de este Entre Ríos, al cual probablemente lo conoció en una pequeña parte de su vida, porque muy joven ya se fue al seminario, después volvió, después quedó en Buenos Aires, pero volvía siempre porque era un hombre que tenía raíces, que es lo que nos ha enseñado siempre, que tenía raíces. Y con esto quiero terminar en nombre del Dorrego, a este pequeño hombrecito en alpargatas al cual le debemos tanto. Muchas gracias. Muy bien. Convocamos entonces a un representante del Instituto Superior, doctor Arturo Jauretche. Marco. Buenos días a todos. Agradecer a la Municipalidad de Nogoyá, a Cacho Schiavone, a Daniel Brión y a todos aquellos que permanentemente están trabajando en el fortalecimiento de la identidad nacional. Quiero decir de Fermín, lo he tratado en la última parte de su vida, pensador, fecundador de ideas, historiador, pero fundamentalmente un militante comprometido con las cosas profundas de la patria. Como pensador, como intelectual, debemos decir que ha conciliado el trabajo riguroso, serio de la investigación histórica, con ese rigor, pero además debemos decir que ha mantenido la humildad propia de aquellos que provienen de lo más profundo del pueblo. Entonces tenemos el intelectual, tenemos el periodista, humildad y además sabiduría, un militante comprometido totalmente. Gracias a él nosotros hemos podido, él y todo el conjunto de los pensadores argentinos. Él proviene de esa línea nacional, popular y de liberación nacional, que viene de los más profundos albores de la patria. Y rescatamos a Fermín y es interesante no solo rescatarlo, sino tratar de profundizar y ahondar en la obra de don Fermín Chávez. Gracias a él, con toda su magnífica obra, nosotros podemos conocer un pasado rico de nuestra historia argentina contemporánea. Así que agradecemos a esta comunidad, al señor intendente y a todos aquellos que trabajan, porque es muy importante el reconocimiento a un hijo directo de este pueblo. Así que en nombre del Instituto Jauretche de Merlo, hacemos extensivo a toda la comunidad el agradecimiento por haberse acordado y recordar y mantener viva la memoria de Fermín Chávez. Muchas gracias. Convocamos a un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón, Museo Evita, Pablo Vázquez, ¿puede ser? Sí, tienen que levantarlo, yo soy alto. Bueno, muchas gracias, buen día, autoridades, vecinos, compañeras y compañeros de los institutos y organismos de estudios históricos que aquí representados. Simplemente Fermín nos convoca al estudio y la investigación. Sus trabajos ya desde mitad del siglo XX profundizaron en la cultura nacional, las formas de replantearnos desde el sur con relación a nuestra lucha de dependencia con el norte, y por el otro lado está íntimamente ligado con la militancia, con el brindarse como católico, el brindarse como federal, el brindarse como peronista, en definitiva el brindarse como argentino. Desde el Instituto Nacional Eva Perón, del cual nosotros siempre abrevábamos en su pensamiento, era miembro de honor
del instituto en sí, siempre nos ha asesorado en cuanto a la historia de Evita y de Perón. Para mí es un inmenso honor no solo que nos hayan invitado, sino poder compartir con ustedes no solo la actividad de ayer en la presentación del libro que compiló Daniel Brión, con un excelente material que para nosotros los investigadores nos da nuevas pistas para estudiar el peronismo y la historia argentina del siglo XIX y siglo XX, sino de compartir un excelente busto dentro de una plaza cara al sol que se ilumina con los vestigios que nos ha dejado la Virgen del Carmen. Así que muchísimas gracias. Seguimos con Comisión Permanente de Homenaje a Facundo Quiroga. Roberto, ¿podría ser un representante? No está presente. Perfecto. Continuamos entonces con la agrupación Westergel. Ronaldo. Desde ya agradecer a todas las autoridades, a los compañeros locales y también a los compañeros que hemos venido de Buenos Aires, algunos de ellos como los compañeros Brión, Rashid, que han dado mucho impulso a que hoy tengamos el lugar. En nuestra agrupación, que es conocida por muchos de ustedes y donde hay algunos que son fundadores aquí, tenemos inaugurado un póster importante de Fermín. Seguramente cuando reiniciemos las actividades vamos a dar un informe allá en Buenos Aires de la importancia emotiva de toda esta gestión. Y no voy a abundar más sobre Fermín porque ya hemos dicho muchas cosas y tenemos el corazón henchido de gratitud hacia él, hacia su actitud, hacia su magisterio. Gracias, señores. Continuamos con la convocatoria. En este caso le pedimos la participación a Ideart, Ideario Artiguista. ¿Podría ser Jorge? Dejá la pistola. Dejó el arma guardada ahí. Dejó el arma acá. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Gracias a la municipalidad, a Pavón, al intendente, a Cacho. La verdad que los artiguistas nos sentimos en nuestra tierra acá en Entre Ríos, ¿no? Y la verdad es que Fermín nos impulsó a esto siempre. Y yo quiero desacartonar un poco, porque Fermín era un tipo muy alegre, un tipo que nos llenaba de alegría, de esperanza, de sueños, compartíamos utopías. Y yo quiero dividir a los dos Fermines, ¿no? Porque en realidad no son dos, es uno. Es el hombre que desde la rigurosidad del revisionismo histórico era una parte de él, pero era una parte sustantiva de hacer de la militancia política y el compromiso con el pueblo un proyecto de vida. El proyecto de vida de Fermín era su compromiso con el pueblo. Lo hizo desde la iglesia, lo hizo desde la historia, lo hizo desde la docencia, lo hizo desde el periodismo, lo hizo desde la poesía, porque todo eso somos nosotros, los militantes que elegimos un proyecto de vida donde tratamos de ser mínimamente, a veces logramos, a veces no, coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que soñamos y lo que transmitimos. Yo quiero relatarles la experiencia más íntima que tuve con Fermín, que fue en el año 96 tratar de ir a ayudar a una universidad del conurbano bonaerense. Y Fermín en la Universidad de Loma, él iba hacia la cátedra de Historia, yo hacia la cátedra de Sociales, de Minoría y Familia y Trabajo, y compartimos esa experiencia porque la facultad se venía abajo, y fuimos con Fermín y con otros compañeros más, y pudimos hacer un trabajo, yo todavía lo conservo, porque con Fermín compartíamos esto de que la juventud nos rejuvenece a todos, y además porque transmitir es parte de compartir el conocimiento, compartir el pan del compañero, compartir esta democratización del conocimiento que
tanto hizo Fermín. Por eso creo que Fermín, además, para nosotros, quienes lo conocimos, fue un maestro. Esa descripción, esa pintura, ese óleo que nos dio con la epistemología de la periferia, que yo creo que escribe una América profunda, esa América morena que estuvo negada por las historias oficiales, esa profundidad que va a ser rescatada desde el Fermín filosófico, desde lo más profundo de Kusch, desde Larriega, de Sampaio, de todos aquellos que escribieron el pensamiento nacional y que fueron enterrados. Por eso yo lo digo con alegría, porque este busto, gracias compañero escultor, la verdad es que es una maravilla, es como tenerlo a Fermín acá, gracias a los compañeros de Nogoyá, cada vez que venimos, o acá o al pueblito, nos sentimos como reviviendo esa jornada y esas caminatas, porque como nos atienden y como nos miman, sentimos la mano de Fermín. Así que yo quiero decirle a todos ustedes que todos los que venimos de Buenos Aires, para nosotros no es ningún sacrificio, al contrario, es un inmenso placer estar con ustedes y la verdad es que es un inmenso placer convivir un día entero o 2 días con Fermín, porque sentimos que está Fermín acá entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Seguidamente invitamos a participar al Instituto Fermín Chávez, o Taller Fermín Chávez. Por favor, adelante, caballero. Muy buenos días. Después de oír a los oradores que me han precedido, humildemente puedo agregar muy poco, pero sí quiero dejar un gran agradecimiento a todos quienes han tenido la voluntad y la capacidad y el trabajo para poder realizar esta obra. Muy buenos días y les agradezco mucho. Muy bien. Seguimos con nuestra nómina de invitaciones. Le vamos a pedir la palabra al compilador del libro que se presentó en el día de ayer. Por favor, Daniel, si nos haces los honores. Daniel Grom, muchas gracias. Bueno, como dijo quien me precedió, persona sumamente inteligente, no porque yo sea igual de inteligente, sino que voy a tratar de ser igual de breve. Solo quiero decir esto, mi maestro actualmente, José María Castiñeira de Dios, me enseñó algo que aprendió desde que tenía 5 o 6 años en el colegio, donde su maestro, Marechal, que fue maestro hasta que falleció, de José María, le enseñó que personas como Fermín son consideradas por muchos maestros. Todos nosotros lo consideramos un maestro, pero hay una diferencia con lo que estamos haciendo hoy. Hoy podemos decir que somos discípulos de ese maestro, porque según nos enseñó Marechal, a través de José María Castiñeira de Dios, discípulo es el que hace trascender, conocer y vivir la obra de ese maestro. Así que le agradezco a don Fermín que haya sido nuestro maestro y le agradezco al intendente, a Nogoyá, a Cachito Schiavone y a todos los institutos que están presentes, que gracias a la actividad que realizamos podemos dignamente llamarnos discípulos, porque estamos haciendo trascender y conocer la obra de este querido maestro Fermín Chávez. Muchas gracias. La siguiente invitación va con nombre y apellido porque precisamente es uno de los aportantes de un manuscrito que ha sido base también utilizado en la presentación del libro de material inédito de Fermín Chávez. Lo estamos invitando a Fabián D'Antonio, por favor, de Editorial Fabro. Muy buenos días. Simplemente, como dijeron mis antecesores, ya se ha dicho mucho de Fermín. Para la editorial, Fermín Chávez ha sido muy importante, es muy importante. Ayer lo dije en la presentación, no me quiero repetir.
simplemente agradecer a Fermín todas sus enseñanzas, porque para nosotros Fermín es el alma de la editorial por su gratitud y su sabiduría. Simplemente eso, bueno, y el escrito que está en el libro lo había dejado Fermín a la editorial para que en algún momento podíamos hacer algo. Estábamos trabajando en el diccionario en ese momento y le dije a Fermín que bueno, apenas terminábamos con el diccionario podíamos hacerlo. Después lamentablemente Fermín falleció y eso quedó medio en el olvido, y hace poquito lo descubrimos y me pareció honorable donarlo para este libro. Gracias Fermín, viva Nogoyá y viva la patria. Dice que para muestra sobre un botón, ¿no? Escritores, síntesis, no. Editores, síntesis, sí. Sintético, práctico, fantástico. Vamos a convocar a uno de nuestros conciudadanos, también que ha tenido participación en distintas cuestiones, que ayer precisamente nos estaba hablando de un mortero que referencialmente nos llevó al mismísimo Fermín Chávez y al pueblito. Así que, José Saldaña, por favor. Síntesis, obvio, José, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. El manoteador me dijo, bueno, es muy poco, pero hay algunas cuestiones que es importante destacarlo. Tal vez uno no está dentro de las academias, ni tiene una formación profesional muy rigurosa, pero la grandiosidad de Fermín estuvo precisamente en eso, en enseñar a la gente simple, al hombre común, al ciudadano, el pueblo, y entregar algunas enseñanzas. Yo recién escuchaba a uno de los compañeros que hablaba cuando salió con Fermín por San Telmo de compartir el pan, esa palabra compañero. Y claro, él utilizaba siempre eso, Fermín, de compartir el pan, porque es una figura el pan. El pan es una figura tan grande, tan esencial, que él como cristiano, y uno como cristiano, el pan no es solamente harina y agua, significa el alimento esencial, el primero, el primigenio, el más grande. Por eso los cristianos también tenemos el pan como símbolo de alimento esencial, alimento de vida, alimento fundamental, ¿cierto? Y eso me había quedado picando. Y también desde la poética, Fermín, con su gran inteligencia, claro, cuando Fermín no sabían dónde venir, si no había dejado un testamento, no había dejado escrito dónde quería descansar. Pero sí tenía un testamento poético, porque desde la poética también existe un testamento que es riguroso. Fermín había escrito rigurosamente, contundentemente, quiero volver al pueblo y sus linares. El pueblo y sus linares era su origen, el pueblito, su gente, su geografía, su pertenencia. Por eso uno se siente agradecido. Y agradecemos a todos los que hicieron posible que tengamos este precioso gusto, realmente precioso gusto, y que lo tengamos a Fermín para siempre. Muchas gracias. Ya casi, ya llegamos. Le solicito por favor la presencia al realizador de este busto que fue hecho en cemento directo, sin molde. En este caso, José Alberto Machensi. Buenos días, vecinos de Nogoyá, Daniel Pavón, intendente. El agradecido soy yo por haberme convocado Daniel Grón para hacer este monumento. Y bueno, lo que le quiero contar que yo soy Alberto Machensi, escultor peronista. Sí, me falta decir carajo nada más, pero bueno. Y bueno, simplemente les explico que este busto está hecho, como dijo el caballero, directamente en cemento porque nos apremió el tiempo y me animé y hice la figura, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué nos quedó? Una pieza de hormigón. Yo creo que representa muy bien al espíritu de don Fermín Chávez, porque él era eso, era duro, irrompible, pero tenía un gran corazón. Yo desde muy joven viví en Entre Ríos, viví mucho tiempo en Hall, acá en Ibicuy, y conozco ese mundo de los apodos de los entrerrianos, ¿no es cierto?, que es de mucho amiguismo, de mucho compañerismo.
y entiendo un poco cuando hablan de alpargata y todo eso de este caballero. Pero lo que sé es que también tiene un gran corazón, porque bueno, nació acá en Nogoyá, en Entre Ríos. Y simplemente le agradezco a todos de haberme dejado participar en este proyecto. Gracias. Como para ir cerrando, vamos a aprovechar la oportunidad, así que le vamos a pedir al doctor Faustino Schiavoni, por favor, Cacho, unas palabras como para el cierre. Ha sido nexo indispensable para todo este tipo de cuestiones que se vienen realizando, desde la presentación, el armado del libro, el busto y todo eso. Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer un agradecimiento, un recuerdo y una reflexión. El agradecimiento es del presidente municipal a los concejales que permitieron por una ordenanza la instalación de este busto como debe ser, y al pueblo y a los compañeros que han venido y amigos de distintos lugares. El recuerdo, quiero recordar a dos compañeros que hoy no están acá, pero que nos acompañaron hasta el último momento en estos temas. Uno es el sargento Porfirio Calderón, y el otro es el amigo que está puesto en los libros, falleció hace poquito, lo trajimos a Paraná, el doctor Alberto González Arzac, íntimo amigo de la familia. Y la reflexión final, me decía una señora así recién, dice, ¿quién es Fermín? Y ustedes saben, Camilo me enseñó un día de que Séneca hace 20 siglos decía que la verdad se corrompe, no solamente con la mentira, sino también con el silencio. Y casualmente el silencio es lo que no nos ha permitido conocer a estos malditos de la historia, porque han podido decir las cosas y entonces los han mandado a silenciarlos. Fermín era uno de esos malditos. Fermín es ciudadano ilustre de Nogoyá, ciudadano ilustre de la capital federal, compañera, y ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso es lo que tenemos que plantear. Esto no es contra nadie, sino que es para integrarlos a todos. Y la parte que falta de la historia hay que contarla entera. Ni más ni menos. Y Fermín lo que ha hecho es enseñarnos. Tenía dos cosas, Fermín, para reflexionar y termino. Él era profundamente católico. No se podía hablar con él de religión porque sabía mucho, mucho. Aparte se podía, ¿cierto? Y era profundamente peronista. En el fondo él tenía un código de valores. Eso es, un código de valores. En qué escala va cada uno axiológica de sus valores. Y actuaba en consecuencia. Y me acuerdo de una frase famosa y termino. Él nos decía siempre, lo escribió, que las crisis primero son ontológicas, después son epistemológicas, después son culturales, después son políticas y por último son económicas. Vaya si sabía, ¿no? Y nosotros creemos que es al revés. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias y la pasen muy bien. La ventaja que tenemos los conductores es que siempre nos quedamos con la última palabra. No, pero por favor, ya llegamos a eso. Vos sabés que es cierre abierto como de costumbre, pero podemos ir incorporando. Dos cosas en particular. En principio, bueno, el agradecimiento a nuestros ediles, el Honorable Consejo Deliberante por estar presentes, por colaborar, a los representantes de la justicia también, por supuesto, que es importante dentro de este esquema de integración de que estábamos hablando. Una pequeña cosa que me quedó, una especie de síntesis de escucharlo a todos, más todo lo que he venido escuchando, que tengo todavía un barullo en la cabeza, en cuanto lo ordene va a salir todo bien. Me queda algo simple. La palabra gauchada, hacer el bien sin mirar a quién, acompañar a quien lo necesite, colaborar sin necesidad de preguntar quién es, proviene de gaucho. Y creo que la única diferencia que hace que nosotros estemos en el día de hoy con Fermín Chávez es que existen dos tipos de gauchos: los de vestir y los que lo hacían como él, de vivir. Los gauchos de vivir son los que tenemos que recordar permanentemente, aun cuando estén en vida.
Cuando voy por Nogoyá se me ensancha el alma. Cuando voy por Nogoyá me siento guitarras y le pongo alas al canto y le enciendo estrellas al alma y al corazón. Le abro las ventanas para quemarle en un vino las telarañas del alma y ventilar de mi pecho este olor a ausencia. Es una campana que invita a la vida, corrió en vuelo.